Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a esperar un ratito porque me están figurando solo dos personas hasta ahora, ¿no? Aprovecho, Enrique, ¿vos estás ahí? Hola. Sí, Enrique, ¿estás ahí, no? Estaba sin micrófono, perdón, profe. Ah, no hay problema. Bueno, Enrique, vos estabas con el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Sí, Presentaron el teletrabajo. Vos y dos personas más. ¿Te acordás cómo son tus compañeros? se llaman Débora Nunziato Sí. y Alejandra. Ay, ayúdame, Debbie. ¿Beck es? No. Bueno, Una es tengo Débora acá Nunziato y la otra es Alejandra, no me acuerdo el apellido. Alejandra Albarracín, pues no, Pilar no, no me acuerdo. No, yo Eh, tampoco, una vergüenza. Me olvidé del ¡Qué apellido. mal! ¡Qué mal! Sí, yo también. bueno, no hay problema. El trabajo me gustó mucho, estuvo bastante Uy, bien expuesto y además que es un punto que hoy está en boga, ¿no? El teletrabajo, haber elegido un trabajo que está en una monografía sobre algo que está en estos momentos, se está por regular, ya hay una media sanción y después el hecho de que es algo del momento, haber elegido ese punto es muy importante, así que hoy lo estuve leyendo en detalle, le puse un 9. Eh, bueno. y después tengo otros, Gracias. Gracias. de nada, después tengo otros trabajos que los voy a seguir viendo. Eh, ¿Quién más? Pilar Albarracín, vos me mandaste un trabajo también, ¿no? Sí, el de descanso, profe. Descanso. Y después hay otra persona, no me acuerdo quién, que me mandó eh, otro trabajo que tiene que ver con mujeres. Sí, profe, yo, Agostina y Agustina, segura. Ah, perfecto. ¿Hay alguien más que me haya mandado algún trabajo? Porque no, dentro de los mails no encontré ningún otro. Hasta ahora tengo 3 trabajos, no sé si hay alguien más. No, ¿no? Bueno, cualquier cosita me avisa. ¿Eh? Yo, yo hasta ahora, por lo que recibí, fueron 3 trabajos. No sé si puede haber algún otro, porque tuve preguntas de monografía que a lo mejor me crean esa duda, pero en principio 3 trabajos están. Bueno, y después voy a seguir corrigiendo los que tengo todavía y espero que me manden el resto. ¿Les parece bien? Que ya dijeron que lo iban a mandar, ¿no? Profe, Alejandra Luengo se llama nuestra otra compañera. El Sí, apellido sí, es sí, sí. Luengo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo Y
Lo que pasa es que acá no tengo a mano, el cuaderno memoria, pero yo tengo todo anotado de los 3 trabajos, las 3 personas que lo conforman, así que no hay problema. Lo que pasa es Una que no lo tengo cosita acá a puede ser, mano. puede ser una cosita Sí, sí. sumando. Hablando de teletrabajo, precisamente hoy hubo sesión en senadores. Sí. Hoy lo debatió senadores el teletrabajo. Y bueno, aparentemente volvería a diputados con algunas modificaciones, porque hubo una presentación también del grupo de los 6, del G6, donde Sí. hacen algunas cuestiones también al tema reversibilidad y otras cuestiones más. Sí, 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 porque en definitiva el teletrabajo, como está planteado, es como una reforma a la ley de contrato de trabajo. O sea, aparecería un artículo que trataría ese tema, pero bueno, hay varias hipótesis, algunos que la obligación o no de darle los elementos para poder conectarse, cómo se controla el horario, o sea, lo más cuestionado de la ley es como que si el trabajador pide dejar de trabajar de esa manera, que tiene que pedir, o sea, que puede pedir volver y si volver a reinsertarse en el establecimiento, en las oficinas de la empresa, y ahí se discute qué pasa si la empresa tiene esa posibilidad o no la tiene, porque si ya tiene mucha gente con teletrabajo, se achicó en las dimensiones, de hecho está ocurriendo que muchas oficinas se están quedando vacías, ¿qué ocurre con esa obligación? Si la puede cumplir, no la puede cumplir. Ese era un tema muy discutido de esta reforma legislativa, ¿no? Sí. Bueno, nosotros la última vez ya pasaron unas semanas entre el feriado y después que tuvimos, ustedes estuvieron en el conversatorio de la facultad, así que hubo 2 jueves que no estuvimos juntos, y habíamos quedado que íbamos a comenzar con todo lo que tenga que ver con el régimen de estabilidad. La estabilidad hoy es un tema urticante, ¿no? En la situación que se vive. ¿Por qué? A mí me gusta, yo cursé Derecho como compañero con el que fue el Procurador General del Trabajo, el doctor Eduardo Álvarez, y él tiene una definición muy interesante de cuando le preguntan qué significa la estabilidad laboral. Y él en el año 85, a mí siempre me llamó la atención porque era un estudiante brillante, y la verdad que cursamos y después fuimos amigos durante muchos años. Ahora hace rato que no lo veo, pero durante toda la facultad hemos estado juntos y siempre ha tenido una capacidad muy grande en todo lo que tenga que ver con la enseñanza y después la carrera judicial, ¿no? O sea, yo siempre felicité todo lo que ha hecho Eduardo Álvarez al frente del Ministerio Fiscal, ¿no? Porque es el procurador, fue el Procurador General del Trabajo. Y bueno, en una definición dice que cuando se habló de estabilidad, ¿él qué dijo? Dice, la definió como la creación de un sistema de provisiones que la sociedad pone a disposición de sus integrantes, confiriéndoles expectativas y posibilidad de conservación de empleo, concluyendo que la estabilidad sería una permanencia jurídicamente garantizada.
O sea, la estabilidad, en definitiva, es una permanencia jurídicamente garantizada. Es una garantía que pone las normas estatales a la conservación del empleo. ¿Y en dónde aparece? En nuestro régimen jurídico, ¿en dónde aparece esa garantía? Aparece nada más ni nada menos que en la Constitución Nacional. O sea, cuando la Constitución dice la protección contra el despido arbitrario, justamente está dando garantías de que el despido no puede ser arbitrario, y también cuando habla de la estabilidad del empleado público, que el empleado público tampoco se puede, tiene mayor garantía de estabilidad, porque el empleado público, ustedes saben que cualquier despido sin causa, no se llama despido porque el contrato de empleo público se habla de cesantía o exoneración, cualquier tipo de cesantía o exoneración sin causa que lo justifique da lugar al pedido de reincorporación, la estabilidad. Después están las discusiones respecto a empleados públicos que no tienen la garantía de esa estabilidad del empleado que está designado como corresponde, porque ustedes se acuerdan que hay contratos temporales dentro de la administración pública, y que bueno, la jurisprudencia, la Corte Suprema ha ido cambiando los criterios, porque no hay duda que si se trata de un empleado temporal, es una cosa, pero la administración pública a veces tiene empleados temporales que llevan 10 años, ¿no? Que son contratados en la administración pública, pasan años y años y años renovándose los contratos, entonces dejan de ser temporales por más que firmen contratos. Y ahí, en ese tipo de empleado público, bueno, la jurisprudencia ha ido variando según la época en que se dan las sentencias. Pero con respecto al régimen que nos ocupa a nosotros, que es el régimen privado, dentro de lo que se llama la protección contra el despido arbitrario, ¿cuál es la protección? Es justamente el pago de indemnizaciones frente a un despido sin causa o a un despido con una causa que no lo justifique. Entonces, aparecen las clasificaciones de los distintos regímenes. Antes de llegar a la clasificación, quiero dejar en claro que la OIT también se ha ocupado de la estabilidad en el convenio 158, pero que tiene aplicación en la medida que el Estado lo incorpore con las leyes que lo reglamentan, ¿no? Después, también se ha ocupado la OIT de la estabilidad de las representaciones gremiales, ahí tienen convenios, y todas estas normas internacionales, inclusive la convención que tiene que ver con las convenciones de los derechos humanos, donde también, en definitiva, el contrato laboral está inmerso dentro de ese contexto internacional, el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales. Todas estas cuestiones tienen, en definitiva, tienen aplicación en función del artículo. Acuérdense, este artículo no se pueden olvidar nunca, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Nadie, ningún jurista, ni personas que tengan que ver justamente con estos derechos humanos, derechos sociales y derechos laborales, no pueden dejar de tener en vista el artículo 75, inciso 22, porque ese artículo nos lleva a considerar de jerarquía internacional todos los
las convenciones que están en función de, tienen rango constitucional, tienen el rango de la misma Constitución Nacional porque están incorporadas en base a ese artículo 75, inciso 22. Es fundamental que lo tengan muy en cuenta porque hoy más que nunca en los tribunales se plantean estas cuestiones, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra cualquier tipo de práctica discriminatoria, está todo el tiempo vigente en los tribunales, planteado por los abogados de cada parte y considerados por los juzgados. Para que ustedes tengan idea, yo hace unas semanas planteé un amparo justamente con el tema del ASPO, en donde hice hincapié en las garantías y los derechos de los niños, porque se trataban de chicos, de niños menores de edad que no podían ver a su madre por el tema de la cuarentena, y lo primero que hizo el tribunal fue querer escuchar al asesor de menores, porque justamente es muy importante tener en cuenta el derecho del niño, y también, ojo, también dispuso escuchar al Ministerio Fiscal, en defensa del bien público, que sería en este caso, como es un tema de amparo contra el ASPO, tenía que escuchar también al Ministerio Fiscal por el lado de la salud pública, que es el que defendería y representaría la salud pública. Todavía, cuando salga la sentencia, le voy a decir cómo salió. Está prevista, calculo que si no es esta semana, es en la próxima. Así que antes de que terminemos el curso, espero que esté la sentencia del tribunal, si hace lugar o no hace lugar a una excepción dentro del ASPO, ¿no? Dentro de este régimen de aislamiento, que bueno, que ya llevamos 120 días, ¿no? O más de 120 días, y lamentablemente, pero parece mentira, ¿no? Que justo en esta situación donde ya la gente está cansada y es como que necesitan que haya un cambio, se está dando los peores momentos. Es muy triste decirlo, pero por más que uno esté cansado, que ya no quiera mantenerse en cuarentena, yo creo que en estos momentos habría que considerar que hay que hacer un esfuerzo más, un esfuerzo a mantenerse en esta instancia, aun cuando ya pasaron 120 días, ¿no? Parece mentira, pero se nos da en una situación de que todos estamos un poco cansados y ya necesitados de que cambie esta situación, pero estamos en el peor momento. Entonces, yo haría un esfuerzo, hicimos 4 meses, hagamos un mes más, hagamos 20 días más, pero creo que habría que hacer ese esfuerzo. Es algo personal, mucha gente piensa que no, pero yo creo que si ya nos hemos aguantado, digámoslo así, entre comillas, 120 días, creo que 135 tampoco sería tan grave en esta instancia. Y sobre todo en una situación tan difícil, ¿no? Porque estamos en el peor momento. Bueno, de todas maneras, estas excepciones que yo he planteado como abogado, considero que deben ser consideradas. Hay cosas que no, pero hay cosas que son muy específicas, muy concretas, de mucha necesidad, y que bueno, aun cuando haya un régimen estricto de aislamiento, deben ser considerados también teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Si hubiese sido al mes o a los 15 días es una cosa, a los 120 días o 130 días ya es otra. Yendo al régimen de estabilidad que estábamos hablando,
es un tema esencial en nuestra materia. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente todo lo que tenga que ver con la conservación del empleo, y lo estamos notando en la actualidad, donde el gobierno ha dictado el DNU, que justamente prohíbe los despidos. En su momento se dictó la doble indemnización, o sea, en una situación crítica que se vive a todo nivel, no solo en la Argentina, sino que la viven todos los países ante el aumento de la desocupación, la pérdida de la fuente de trabajo. Bueno, tiende a eso, tiende a la conservación del empleo. Después, no sé, después se sabrá o no si realmente logró el objetivo, porque yo puedo dictar un decreto que prohíba los despidos, también puedo plantear doble indemnización, pero si la empresa cierra, el comercio cierra, el empresario no tiene más actividad, no, con eso, por más que diga que no puede haber despidos y que va a corresponder una doble indemnización en su caso, eso no va a significar nada frente a una realidad concreta de lo que está ocurriendo. Sabemos que hay un montón de comercios que han cerrado y sabemos que hay una cantidad de empresas que van a la quiebra y otras a concurso. Y bueno, en situaciones tan críticas, es muy bueno que el gobierno intente en alguna medida evitar una catástrofe en lo que se refiere a la ocupación de la comunidad, pero la realidad es que si desaparecen los comercios y desaparecen las empresas, eso no se va a poder lograr, ¿no? Por más que exista una norma que prohíba el despido y otra norma que implique pagar una doble indemnización. Va a lo sumo a lograr controlar a lo mejor los deseos de muchas empresas o empresarios o comercios que en una situación crítica quieren quedarse sin una parte del personal. En ese sentido va a ayudar, pero nada más. Y en este aspecto quiero mencionarles que ya ha habido medidas cautelares, no sé si escucharon algunos conversatorios o se mencionó en algunos conversatorios de medidas cautelares en donde se despidió gente sin causa y han solicitado la medida cautelar de reincorporación y se ha logrado la reincorporación. Pero no solo se ha logrado en contratos permanentes, sino en trabajadores que estaban en periodo de prueba también. Lo cual era una situación bastante discutida, pero hay tribunales que han aceptado la reincorporación del trabajador por el DNU, en función del DNU que prohíbe los despidos, estando en periodo de prueba. Eso es un tema que es bastante discutido, después se verá cómo termina el pleito, pero el litigio, pero la realidad es que en principio la medida cautelar salió favorable al trabajador. Hay un fallo sobre el periodo de prueba en la reincorporación, un fallo de un tribunal de trabajo de La Plata, y también acá en Capital creo que hay otro fallo del juzgado de un juzgado del trabajo, y realmente es algo trascendente, ¿no? Que una persona está en el periodo de prueba y se le reconoce el hecho de que no pueda ser despedida durante
el término del DNU que prohíbe los despidos en esta crítica situación. Ahora, yendo a la clasificación. Bueno, ustedes van a ver que hay distintas clasificaciones referidas a la estabilidad en el trabajo. Las más comunes hablan de una estabilidad absoluta, una estabilidad relativa propia y una estabilidad relativa impropia. Otros hablan de estabilidad propia y estabilidad impropia. A mí me gusta la primera, hace muchos, un poco siguiendo los criterios de algún fallo de corte. ¿Y cuál es la diferencia? ¿A qué llamamos estabilidad absoluta? ¿Cuál sería la estabilidad absoluta? La estabilidad absoluta sería, en nuestro régimen, la de los empleados públicos. O sea, los empleados públicos permanentes que están ingresados en la administración de manera permanente, no estamos hablando de contratados ni nada. Pues se acuerdan que les comenté que la jurisprudencia de la Corte fue cambiante cuando de estos contratados de Añares, que llevan años, contratos que se van renovando año a año, pero hablamos de la plantilla normal de la administración pública, tiene la estabilidad absoluta, porque la ley dice que, la Constitución Nacional prevé justamente la estabilidad absoluta del empleado público, que no puede ser ni cesanteado ni exonerado sin una causa justificada. Quiere decir que ningún empleado público puede ser cesanteado sin causa. Si es cesanteado sin causa o sin una causa que lo justifique, esa persona puede pedir la reincorporación y ante una sentencia de reincorporación, la administración pública, el Estado, va a tener que abonar todos los salarios desde que fue cesanteado hasta que se reincorporó, todos los salarios impagos que tuvo ese trabajador. Este es el régimen de la estabilidad absoluta. ¿Qué ocurre? El Estado va a tener que cumplir a rajatabla la sentencia, porque es de otro poder del Estado, que le va a ordenar la reincorporación y no se va a poder negar. Entonces, lo consideramos dentro de lo que es, dentro de la clasificación de estabilidad absoluta. Después tenemos la estabilidad relativa, propia e impropia. ¿Cuál sería la estabilidad propia? La estabilidad propia es una estabilidad similar a la estabilidad absoluta, con una diferencia, que estamos en un régimen privado, y sería la estabilidad relativa propia la de los representantes gremiales, que tienen una garantía de estabilidad sobre su mandato, sobre el tiempo de su mandato, e inclusive con posterioridad a él, ¿no? Esto lo van a ver más adelante cuando tengan la materia, creo que esto se ve en Derecho del Trabajo 2, todo el régimen de las asociaciones gremiales, y ustedes van a ver que los representantes gremiales tienen esa garantía de estabilidad muy parecida a la absoluta, pero dentro de un régimen privado, ¿no? Porque no es el Estado en este caso, sino que son las empresas. Y esa garantía de no poder ser despedido, y por otro lado, si es despedido, pueden pedir la reincorporación. En ambos casos, en la estabilidad relativa propia como en la estabilidad absoluta, el hecho del despido
sin causa o con una causa que no lo justifique, implica que ese acto de despedir es nulo, es ineficaz, es nulo. Entonces se puede pedir la reincorporación. Algo similar ocurre con el despido discriminatorio, porque para que cese la discriminación, esto no sé si lo vieron con la doctora Olivari, para que cese la discriminación, se puede, una manera de hacerla cesar cuando alguien fue despedido de manera, mediante un trato discriminatorio, es justamente pedir la reincorporación. En esos casos, en la estabilidad absoluta del empleado público, en el despido por trato discriminatorio y en el despido sin causa del representante gremial, en todos esos casos, el acto de despedir es ineficaz, es nulo. Por eso se puede pedir la reincorporación. Puede ocurrir que el trabajador decida no pedir la reincorporación, porque porque prefiere que, en vez de pedir la reincorporación, prefiere pedir un daños y perjuicios y no querer volver más a la empresa. Bueno, en ese caso es una decisión particular de ese trabajador, pero la realidad es que aunque el trabajador no pida la reincorporación, no le vamos a cambiar el carácter al acto del despido. El acto de despido es nulo, es ineficaz, porque estaba la discusión de que si el trabajador no pedía la reincorporación, es como que le daba cierta eficacia al despido, al acto de despedir, a ese acto jurídico le daba eficacia y dejaba de ser nulo, lo cual no es verdad. O sea, lo que ocurre es que el acto sigue siendo nulo, nada más que el trabajador tomó otra decisión. Si se llega a cortar, volvemos a entrar, porque acá me marcan que tenemos 7 minutos más o menos. Entonces, volvemos a ingresar. Con respecto a la estabilidad, entonces ahí explicamos la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa propia. En ambas, esto que quede muy en claro, en ambos tipos de despidos sin causa o con una causa que no lo justifique, en ambos casos el acto jurídico del despido es nulo, es ineficaz. No importa si después el trabajador pida o no pida la reincorporación, porque hay quienes dicen, como les estaba mencionando recién, hay quienes dicen que si no pide la reincorporación es como que le da eficacia al despido. No, el acto sigue siendo nulo y no es eficaz ese acto de despedir. Pero después el trabajador puede tomar la decisión que le plazca en función de lo que él decida, capaz que prefiere un reclamo de daños y perjuicios más importante, sino pedir la reincorporación porque ya se siente ofendido y tener que volver a un empleo en el cual no está contento y no la va a pasar bien, por ahí no quiere hacerlo, aunque sepa que un juzgado le va a dar la razón y lo va a reincorporar. Y después tenemos... ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, cómo no. Hay una parte que no escuché, que decía, cuando usted dijo relativa propia, es similar a la absoluta, con una diferencia, y no llegué a notar que... Claro, la diferencia es que estamos en el ámbito privado. En la estabilidad absoluta, la estabilidad absoluta estamos ante el Estado, ¿no? La estabilidad, perfecto, como dice la Constitución Nacional, la estabilidad del empleado público. En el caso de los representantes gremiales, o en un caso de despido por trato discriminatorio, estamos en el ámbito privado, no estamos en el ámbito público. Entonces, por eso decimos que es una estabilidad relativa propia. Porque, ¿qué puede ocurrir? Miren lo que puede ocurrir en el ámbito privado.
En el ámbito público no, porque el Estado va a cumplir la orden del juez de reincorporar. El propio Estado no se va a negar. Pero en el ámbito privado, podría ocurrir que una empresa dijera, fui condenada a reincorporar a alguien, pero no lo reincorporo. Entonces, ¿cuál sería el perjuicio que podría tener esa empresa? Y un perjuicio monetario grave, pero como es una obligación de hacer, puede no cumplirla. Por supuesto que va a ser un perjuicio grave porque le va a tener que pagar, no lo va a reincorporar, pero le va a tener que pagar los salarios a esa persona que no reincorpora sin que trabaje y hasta el día de su jubilación, hasta el día que esté en condiciones de jubilarse. O tal vez el juez decida ponerle una sanción combinatoria, una multa diaria por negarse a reincorporarlo, pero como es una obligación de hacer, ningún juez puede ordenarle a alguien, es como si yo firmo un contrato con un pintor de cuadros y ese señor se niega en determinado momento a cumplir con su obligación de hacer. Yo no lo puedo agarrar, ningún juez puede agarrarle la mano y obligarlo a que pinte, aunque haya un contrato que tiene que cumplir, porque es una obligación de hacer. Y en este caso pasa lo mismo, es una obligación de hacer. Yo tengo que reincorporar a ese trabajador a mi empresa privada, no es el Estado. El Estado sí lo va a hacer, pero mi empresa privada puedo negarme. En ese caso, el juez lo que puede hacer es aplicarle una multa diaria por negarse a cumplir la orden judicial, o directamente combinarlo a que pague todos los salarios desde el momento que se niega a reincorporarlo hasta que se jubile, lo cual le va a salir una indemnización gravísima. Pero si la empresa tiene plata, puede decir, no, igual no me importa, la pago y no cumplo la orden de reincorporación, porque está en el ámbito privado. En el Estado no, porque el Estado va a cumplir la orden de otro poder del Estado, no se va a negar. Y después tenemos la última clasificación, que sería la estabilidad relativa impropia, donde acá la diferencia fundamental, esto por favor ténganlo muy en cuenta, el acto jurídico del despido es eficaz, o sea, no es nulo como en el otro caso. En este caso, el acto jurídico en sí mismo es eficaz. Nada más que si yo lo hago con o sin causa, lo único que va a ocurrir es que si lo hago sin causa o con una causa que no lo justifica, me va a obligar a pagar una indemnización, que es lo que está diciendo la Constitución Nacional, la protección contra el despido arbitrario. El despido arbitrario sería ese despido sin causa o con una causa que no lo justifique. Pero estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, pero no del DNU actual, en donde se prohíbe el despido, o sea que es una modificatoria por la crisis vía DNU, en definitiva del artículo de la ley de contrato de trabajo que permite el despido y el pago de la indemnización. Acá en este caso, fíjense cómo son las cosas. Las normas de emergencia ha transformado a la estabilidad relativa impropia de la ley de contrato de trabajo en una estabilidad relativa propia, donde ante un despido sin causa o un despido injustificado, el trabajador, ante esta norma que prohíbe los despidos durante la cuarentena o durante el periodo de esta pandemia, puede pedir la reincorporación. Pero ocurre el mismo caso que estábamos mencionando. Puede ocurrir que la empresa diga, no, está bien, me lo ordena un juez, pero yo no lo reincorporo. En ese caso va a tener indemnizaciones agravadas, pero no va